Bienvenidos amigos, su programa Colombia al Día al aire. Nos complace darle la bienvenida a una profesora, a una activista, una líder de opinión en Colombia. Se trata de la doctora Isabel Londoño. A Isabel la hemos tenido aquí cuando ha venido de Harvard, en donde ha sido profesora, y camino a Bogotá, donde desarrolla una labor comunitaria con las mujeres y con los hombres también. Es una de esas líderes que siempre está diciendo cosas con respecto a lo que está pasando en el país. Bienvenida, Isabel, cuéntanos. Bueno, está caliente el debate sobre la marcha auspiciada por el presidente Uribe contra el proceso de paz. ¿Tú qué opinas sobre todos esos movimientos? Enrique, primero que todo, un placer estar aquí. Realmente es una belleza este estudio y este programa, estar y compartiendo con todas las personas colombianas y no colombianas que te escuchan y que siguen y que aprenden acerca de lo que está pasando en Colombia. Se conectan un poco más. Pues este tema de la marcha ha sido un tema que nos ha tenido, ha tenido a Colombia muy polarizada en estas últimas semanas, pero esta polarización no es solo por la marcha, es realmente lo que está pasando en este momento. Conforme se mueve el proceso de paz, las personas empiezan a ver ya más cerca los impactos que va a tener este proceso, y por supuesto que aunque las personas desean los impactos positivos, les cuesta aceptar los impactos que no perciben como positivos. Y el tema es que pues nosotros a diferencia de los europeos y tal vez a diferencia de las personas aquí en Estados Unidos, no sabemos que las guerras tienen consecuencias y que las guerras y que lograr la paz después de una guerra siempre nos cuesta a todos. Entonces, pues la marcha lo que logró fue como que separar todavía más a las personas que están dispuestas a pagar, a asumir esos costos de la paz, y a las personas que quisieran una paz sin costo, que es una paz imposible. O sea, porque yo creo que todos queremos la paz. La diferencia es que estamos dispuestas y que estamos dispuestos a dar, a ceder, a compartir por la paz. Y yo creo que una cosa muy interesante, Enrique, es que en estos días había un programa de televisión que hablaba que la paz nos ha puesto realmente a hablar sobre que si queremos realmente democracia en Colombia. Isabel Londoño, lo que estamos viendo es un país al borde de unas negociaciones que siguen desarrollándose y que han puesto a la contraparte, es decir, a los líderes de la guerrilla. Un sector de la guerrilla sigue haciendo y deshaciendo, produciendo criminalidad en el campo, y otros están en La Habana negociando en la mesa con el gobierno. Pero la gente no ve con buenos ojos que los líderes opinen y establezcan ciertas pautas y quieran tener también la manija de lo que está pasando. Es decir, la gente quiere unos líderes doblegados, y los líderes de la guerrilla son arrogantes y tienen unas posiciones que la gente parece que no comparte. ¿No crees que eso contribuye a que el debate se fortalezca? Yo creo que lo que pasa es que es difícil para las personas que no han leído mucho de historia entender qué significa hacer paz dentro sin tregua. Normalmente las negociaciones de paz, o en muchos casos las negociaciones de paz, se han hecho después de que se ha ganado o perdido la guerra. O sea que ya estamos en una tregua. Las negociaciones de Colombia son particulares porque las negociaciones realmente no se deberían llamar negociaciones de paz, sino negociaciones para finalizar el conflicto. Es decir, que las negociaciones se están haciendo en la mitad del conflicto. Y la gente solamente ve la parte de la guerrilla atacando a la población civil, pero la gente no ve la parte del ejército atacando a la guerrilla. O sea, seguimos en guerra. Estamos en una negociación para suspender el conflicto. Eso por un lado. La otra cosa es que no siempre uno, cuando está negociando con un oponente, el oponente está doblegado. Uno a veces negocia con oponentes no tanto porque alguien haya vencido, sino porque ambas personas deciden que es mejor negociar y no seguir peleando. Y yo creo que eso es lo que está pasando en Colombia, que hemos tomado la decisión de que es mejor negociar. Entre otros, hemos tomado la decisión de que el ejército colombiano nunca se la va a ganar a la guerrilla. O sea, esa es una decisión dura y difícil que yo creo que la gente no entiende. O sea, nosotros hemos tratado de ganar esta guerra a punta de guerra con el ejército, y no se ha podido. El ejército colombiano no pudo con la guerrilla. O sea, un ejército de 500.000 personas no pudo con una guerrilla de 10 o 20.000. ¿Por qué motivo crees que el ejército no ha podido? Pues por la misma razón que el ejército de los Estados Unidos no pudo con la guerrilla de Vietnam, porque hay unos tipos de guerra
que tienen unas particularidades muy difíciles de pelear, porque hay territorios como Vietnam y Colombia, en donde es muy difícil pelear una guerra porque hay muchos sitios donde esconderse, porque realmente, porque hay muchos sitios donde esconderse, porque el escenario de guerra está muy fragmentado, está lleno de pequeños sitios aislados, en donde realmente la movilización del ejército es mucho más difícil que la movilización de la guerrilla. La guerrilla se puede mover más fácil y más silenciosamente que el ejército. Entonces realmente muchas veces, o sea, en esas guerras los ejércitos grandes, paquidérmicos, digamos como muy poco modernos realmente, porque el ejército colombiano hasta hace pocos años era poco moderno, pues les cuesta mucho trabajo ganarlas. No, es más, la perdieron los Estados Unidos, pues ¿por qué nos vamos a sorprender de que la pierda Colombia? Bueno, ¿tú crees que el pueblo colombiano está de acuerdo con las conversaciones para terminar el conflicto, que se llaman conversaciones de paz? Yo creo, Enrique, que es importante que diferenciemos entre cómo se siente la gente colombiana que vive en Colombia y cómo se siente la gente colombiana que no vive en Colombia. De acuerdo. Yo que soy una de esas personas que tiene como una vida de mitad del tiempo aquí, mitad del tiempo allá, pero que realmente paso bastante tiempo en Colombia, pues me experimento cada vez que llego aquí a los Estados Unidos, sea Miami, sea Boston, sea Nueva York, siempre experimento una dificultad para conversar con la gente colombiana que tiene unas opiniones muy distintas a las mías, las de mi propia familia. Realmente uno opta, doy muy francamente, por este tema no lo converso. Porque realmente nosotros viviendo en Colombia, o sea, la gente que pasa bastante tiempo en Colombia o vive en Colombia todo el tiempo y realmente no puede salir, por cualquier razón, por su trabajo, por su familia, por cualquier razón, tiene una opinión muy diferente porque realmente estamos cansados de la guerra. Y realmente la ventaja de todo este proceso es que llega un momento en que tú estás tan cansada de la guerra que es como, yo pago el impuesto que me toque pagar, yo cedo lo que me toque ceder, pero por favor no más guerra. ¿Sí? Mientras que las personas que están viviendo aquí en los Estados Unidos o en Europa, colombianas, pues ellos no están pagando el costo diario de la guerra. Posiblemente cuando van a Colombia en sus vacaciones sienten algo, pero no pagan ese costo diario. Y ese costo diario es muy duro, Enrique. Realmente el costo diario nos lleva a nosotros a sentir que estamos listos para ceder, estamos listos para dar cosas y tragarnos los sapos. O sea, hoy últimamente en Colombia hablamos mucho de tragarnos los sapos. Nos va a tocar tragarnos unos sapos gigantescos, o sea, es como el sapo de cuando uno tiene una pelea horrible con la suegra y en el siguiente Navidad le toca volvérsela a resistir y poner sonrisa. Ese es el tipo de cosas que nos va a tocar hacer en Colombia, tragarnos los sapos, poner cara de contento y seguir para adelante porque necesitamos. Correcto. Has hecho la radiografía de lo que está pasando y de lo que sentimos y de lo que se experimenta allá. Pero la gente piensa acá desde la comodidad y la seguridad de los Estados Unidos o de Europa. Pero ¿hasta dónde el gobierno puede ceder para una guerrilla que parece que quiere ir al Congreso, no pagar cárcel por los crímenes y demás? ¿Tendremos que aceptar eso o qué? Pues ya no lo aguantamos, Enrique. La verdad es que nosotros no hace 10 años en Colombia tuvimos otro proceso de paz, que fue un proceso completamente diferente al que ha hecho este presidente. Yo tengo muchas preocupaciones con el presidente Santos, pero uno tiene que ser capaz en la vida de ver cosas positivas y ver cosas negativas. Este proceso de paz con los guerrilleros es muy diferente al proceso de paz que hizo Uribe con los paramilitares, que fue el proceso que hizo Uribe fue un proceso que igual fue un proceso de paz, que igual tuvo un indulto, que muy poquita gente fue a la cárcel, en donde a los paramilitares los recibimos en el Congreso, los recibimos en las empresas, los recibimos en la sociedad, se les dio hasta 3 y 4 años de sueldo mensual, de un sueldo que era superior casi 2 veces el salario mínimo a los paramilitares se les dio plata para que montaran empresas. Todo este proceso nos pasó de frente de los ojos y nadie protestó. Nadie protestó porque nadie nos preguntó y entonces como que la gente se lo aguantó. Ahorita este proceso que está pasando es un proceso mucho más visible, mucho más transparente, mucho más enfrente de la ciudadanía y claro, entonces la gente tiene comentarios. Pero ninguna de las cosas que nos están pidiendo que nos traguemos ahora con la guerrilla, no nos tocó tragárnosla con los paramilitares antes. Y la gente se lo aguantó y no dijo nada. Muy poquita gente paramilitar fue a la cárcel.
Muy poquita gente realmente ha devuelto las propiedades, las tierras que robaron a los campesinos, ha pagado por los crímenes inmensos que se cometieron. Entonces realmente en los procesos de paz siempre hay crímenes que quedan impunes. O sea, aunque haya un proceso de verdad y un proceso de reconciliación y un proceso de, digamos, de una justicia transicional, pues hay que entender que no es perfecto, es simplemente humano. De manera que tú estás, por lo que escucho, de acuerdo con lo que está ocurriendo y lo que va a pasar. Yo quiero Colombia en paz. Yo quiero una Colombia en paz para mis nietas y mis nietos y mis bisnietos. Quiero un país tan maravilloso como Colombia. Quiero ese país en paz. Realmente yo quiero que el tema de Colombia deje de ser la guerrilla y hablemos de la educación, de los niños, de los ancianos para que vivan una vida más cómoda, que hablemos del turismo, de nuestras montañas, de los ríos, del agua, de los recursos. Yo no quiero más la conversación de la guerrilla. Ya estoy hasta aquí de la guerrilla. Yo lo que quiero es una Colombia en donde cambiemos de tema. ¿Hasta qué punto esos sueños tuyos, que son los míos y los de la mayoría del pueblo colombiano, sean solamente sueños y estos señores de la guerrilla logren entrar a la política colombiana y con las alianzas de Cuba, Venezuela y otros personajes y otros organismos de la geopolítica se adueñen y nos convirtamos en un Estado entregado y postrado a sus intereses? Pues digamos, a mí me parece que esas cosas son como paranoias de la Guerra Fría, antiguas, que tal vez nos cuesta trabajo soltar, y además también como actos de poca confianza. O sea, yo tengo mucha confianza en el alma del país, yo tengo mucha confianza en que Colombia es un país con una identidad nacional profunda, ¿sí? Con una vocación de democracia, con una vocación de conversación, de ingenio, de creatividad, de construcción. O sea, no es en vano, Enrique, que la gente dice que Colombia es un país especial, ¿me entiendes? Un país especial, o sea, yo también tengo mucha fe en la capacidad de libertad que tiene la gente en Colombia, que precisamente es lo que permite que tengamos este tipo de discusiones donde uno dice, no, esto es imposible, no puede haber semejante polaridad y el país sigue andando. O sea, nosotros somos un país en donde hay la oportunidad de esa discusión, donde hay una vocación de libertad y a mí por eso no me preocupa. O sea, cuando los paramilitares entraron al Congreso, hubo también como una paranoia de que ahora se van a tomar el Congreso y realmente lo que hemos visto y ahorita estamos observando es que en el Congreso se han creado unos grupos muy fuertes de poder, ¿sí? Digamos que en su interacción producen un tipo de equilibrio. Después yo creo que yo no tengo realmente esos temores. Yo entiendo que esos temores existan porque me parece pues que nos cuesta trabajo olvidar la historia, pero me parece que Colombia es un país en donde hay demasiada gente interesada en la libre empresa, en el libre ejercicio de los derechos, en la libre movilidad, y que nosotros con esta vocación de libertad no la vamos a sacrificar, que es lo que significaría una opción de ese tipo. Ya. Isabel Londoño, ahora cuéntame el ejército, el papel del ejército, del empresariado, de otros sectores políticos, cómo están viviendo, cómo están participando y la posición muy opuesta del expresidente Álvaro Uribe, que representa una fuerza política de especial fortaleza. Pues mira, precisamente hace más o menos, tal vez un mes, en el último mes, hubo un foro muy importante en Bogotá sobre el papel de las empresas en el proceso de paz. Yo creo que nosotros estamos apenas empezando muy tímidamente el proceso pedagógico de qué significa paz, ¿sí? Y pues el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno yo creo que ha sido lento y yo creo que ha sido insuficiente. Yo creo que no ha habido el entendimiento de la cantidad de pedagogía y la cantidad de movilización de medios, de comunicadores, de revistas, de foros, de encuentros, de conversaciones que se necesitan para realmente poner un país entero a trabajar en el tema de la paz. Y sobre todo entender qué es la paz, o sea, entender que este país como Estados Unidos vive en paz
pero que la paz es precisamente, no es la ausencia de reglas, sino precisamente la presencia de millones de reglas que tú tienes que cumplir. Reglas que tienes que cumplir para que las otras personas se sientan en paz contigo. O sea, tú no te le parqueas enfrente de la casa de una persona y le metes tu carro dentro del jardín y respetas una norma para que esa persona no se sienta agredida por ti. Hay una cantidad de normas que nosotros como sociedad tenemos que aprender para no invadir el espacio de las otras personas, invadir su vida, su privacidad y para tener a mí no me gusta mucho la palabra respeto, pero para tener una actitud civilizada frente a los otros. Entonces, las empresas están empezando a pensar en el tema de pagar más impuestos, que ese es el primer tema, es que hay que pagar más impuestos en Colombia, mejores salarios, ofrecer mejores salarios, mejores oportunidades de empleo, crear más empleo en lugar de incrementar excesivamente sus ganancias, o sea, sacrificios grandes que tienen que hacer las empresas en Colombia. Y creo que hay algunas empresas, entre otras cosas, yo soy caleña y hay un señor Armitage que está liderando esa conversación, que me parece que con un tema que digamos que es un poco contestatario, porque los empresarios casi siempre es a proteger sus cosas. Él está diciendo o abrimos o cedemos o esto no funciona. Me parece que las empresas están empezando. Me parece que el ejército ha sido muy golpeado últimamente por muchos escándalos y creo que el ejército como que el ejército colombiano está tratando de defender el statu quo y el pasado y no ha abrazado el futuro. Como el ejército colombiano no sabe qué es lo que va a pasar en tiempos de paz con ellos. Hay unos intereses ahí muy extraños y es que a la gente que está en el ejército le gusta estar en guerra, porque tú sabes qué pasa en guerra en un ejército, que tú te jubilas más rápido, que te pagan comisiones de bonos de guerra, ¿sí? Que te dan mucho más, equipos, te dan más presupuesto, te ponen más atención. A los ejércitos en tiempos de paz, pues, son como unas reliquias. Entonces, el ejército colombiano está como en esa situación de que siente como que va a pasar su cuarto de hora y no está preparado para ser el ejército que Colombia necesita para los momentos de paz. Te quería preguntar sobre las víctimas, la familia de la gente que ha perdido seres queridos en el conflicto. Todos los de nuestra generación recordamos que nos levantamos con la guerrilla y los tiros en la puerta de la casa y los amigos muriendo, unos en el M-19, los otros en el ELN, los otros fueron a la guerrilla, otros en el ejército. Entonces hemos vivido en guerra 50 años. Por eso vemos con buenos ojos estas negociaciones, pero nos preocupa qué se puede ceder. Algo importante es que esto tiene que refrendarse en un referéndum, ¿no? En una asamblea constituyente o en un referéndum. O sea, debe haber un mecanismo que involucre a la gente. Debe haber un mecanismo que involucre a la gente. Porque no puede ser el Congreso el que refrende a nombre del pueblo. Y puede ser muy interesante, porque yo creo que nosotros hicimos Constitución en 1990 y digamos como que esa Constitución ayudó como a generar un nuevo imaginario de derecho. O sea, a que la gente en Colombia empezara a pensarse como seres con derechos, personas con derechos, como personas como que yo creo que es muy importante para el imaginario de libertad que necesitamos en Colombia. Nosotros necesitamos sostener, lo que más nos protege de las ideas de afuera y de todas estas, digamos, imaginarios negativos, es sostener la visión de libertad que tenemos que tener en Colombia. Es la libertad que tiene que tener cada persona, cada familia, cada organización, el país entero, de ser un país libre, pero un país libre que en la libertad escoge la paz. ¿Sí? Uno de los grandes retos y desafíos que tiene la sociedad colombiana es hacer un país más equilibrado, más ecuánime, más justo en la redistribución de la riqueza. Pero cada vez hay más ricos en Colombia y una clase media que se diluye y un sector marginal. ¿Tú crees que estos sectores adinerados, monopolistas, están en condiciones de ceder? ¿O tienen la voluntad de ceder? Yo francamente creo que si tú me dices, si ponemos la gente del común, el ejército, los empresarios y las
digamos, los grandes capitales colombianos, el gobierno y los funcionarios públicos. Si ponemos todas estas personas, todos estos en fila y pensamos que a quienes están menos dispuestos a ceder, yo creo que los quienes están menos dispuestos a ceder son los dueños del capital en Colombia. Porque los dueños del capital en Colombia toda la vida se han portado como si Colombia fuera su finca. O sea, Colombia es su finca, Colombia es como su mina de donde sacan los tesoros, independiente de que destruyan gente, de que destruyan la naturaleza y de que destruyan las instituciones. En Colombia nosotros hablamos mucho de la corrupción de los funcionarios públicos, pero realmente la conversación sobre la corrupción en el sector privado, que la corrupción no es más que el reflejo de esa actitud colonizadora y de esa actitud de arrebatar, ¿sí? Arrebatar lo que yo quiero al costo que sea, que tienen muchos capitalistas colombianos. No es una actitud responsable, no es una actitud sostenible, no es una actitud de largo plazo, sino es como agarremos todo y agarrémoslo ya. Y yo creo que ahí pues por eso necesitamos una ciudadanía, porque realmente necesitamos una ciudadanía de gente libre que sea capaz de responder a través de los medios pacíficos como la ley. Tú no sabes lo difícil que es convencer a una persona en Colombia de que demande a un patrón que le ha violado sus derechos laborales. Es imposible. A la gente se muere del susto. No, pero la gente se muere del susto. Piensan que no va a ganar cuando hay toda la evidencia de que la ley colombiana, la ley laboral, protege a los trabajadores. Y sin embargo la gente está asustada. Por eso yo vuelvo a repetir que es muy importante ese imaginario de libertad, de dejar de portarnos como si fuéramos peones de finca, como esclavos de un señor feudal, y portarnos como ciudadanos de bien, ciudadanos libres, que interactuamos con una empresa y que interactuamos con un gobierno desde la libertad y desde la dignidad y desde nuestros derechos. Yo creo que esa es la transformación importante que trae la paz. Es como la sensación de que la gente pueda vivir libre, digno y con derechos. Esos dueños del capital colombiano, ¿qué posición tienen frente a las negociaciones para terminar el conflicto y enrumbarnos a la paz? Mira, yo creo que tienen, Enrique, la posición más peligrosa, y es que de labios para afuera, sí, nosotros queremos la paz, claro que sí, nosotros estamos interesados, estamos colaborando, pero de dientes para adentro es como no queremos hacer un solo sacrificio. Y realmente pues eso necesita retos, o sea, necesita que sean retados a una real conversación y además necesita acciones fuertes, y esa es la preocupación que yo tengo con el gobierno. O sea, si el gobierno, además de tener esta visión de meternos en las negociaciones de paz, va a tener el coraje, el valor, la fuerza de tomar las medidas que se necesiten para poner a todo el mundo en su sitio, ¿sí? O sea, para hacer las reformas que se necesitan hacer, tributarias, laborales, reformas administrativas que logren poner el país un poco más en orden. O sea, yo no sé si tú viste el escándalo en Colombia con el cartel de los pañales. ¿Tú viste el escándalo? O sea, ¿cómo es posible que se junten empresas multinacionales, entre otras muchas norteamericanas, en Colombia se junten sus ejecutivos a ponerse de acuerdo a mantener el precio de los pañales desechables para los bebés artificialmente por encima, y que le roben a la gente colombiana, a las madres de familia, a los padres de familia, a los padres de bebés, le roben más de $7 billones? ¿Y en qué quedó Pues en este momento están poniendo las multas, y esas multas van a ser unas multas muy sustantivas, pero tú sabes qué es lo que pasa, que empieza todo un proceso largo de apelar y tratar de tumbar la multa. Sin embargo, en la sociedad se está dando un movimiento de padres y madres de familia que van a demandar por daños a las empresas, y a mí me parece que eso es muy importante. Yo creo que en Colombia está sucediendo un tema de litigio estratégico, o sea, aprender a ganar las cosas en la paz se llama ganarlas a través de la ley, en demandas. ¿Qué es lo que pasa en este país? En este país dicen, aquí todo el mundo demanda por todo. No, aquí la gente hace respetar sus derechos con la ley, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer en Colombia, no a bala, sino con la ley.
Bueno, el escenario político, ¿cómo lo analizas en Colombia? La polarización, el liderazgo de Uribe, el de presidente Santos, ¿esto enriquece, es bueno para la democracia del país o trae males? Yo creo que lo vamos a ver ahorita, Enrique, porque ahorita en enero empieza una época electoral, porque tú sabes que en octubre hay elecciones de alcaldes y gobernadores, alcaldes, gobernadoras, consejos y asambleas. Entonces, pues se va a volver otra vez digamos, a barajar todo este tema electoral. Y pues hay digamos, por la alcaldía de Bogotá en este momento hay 8 figuras para la alcaldía de Bogotá. Y eso es una cosa como no tan común en Colombia, que hayan 8 personas candidatas a la alcaldía de Bogotá. Entonces, lo que está pasando es que, y realmente me parece que eso es como un aire, está mucha más gente que quiere meter en la política, hay muchas más voces en la política, y claro, las voces que más gritan posiblemente es las voces del presidente Uribe, que realmente se oye tal vez por lo estridente, por lo agresiva, pero no por lo pensante ni por lo contribuyente, porque contribuya, sino simplemente porque es como estridente. Pero su posición tiene mucho eco en el exterior. La posición tiene mucho eco en el exterior. Yo sé, es que ya te digo que los colombianos que viven en el exterior son colombianos distintos. Y yo no sé si los colombianos que viven en el exterior lo que quieren quedarse es con la rabia, con el odio, o sea, quieren que su recuerdo de su país y su recuerdo y su relación con el país esté mediada por el odio. Yo realmente le digo a la gente que vive por fuera de Colombia, suelten eso, que eso no sirve para nada, les daña el hígado. Solo lo único que sé es que todos los odios le dañan a uno el hígado. Entonces es mejor soltar esos odios y vivir en el país en donde están viviendo con un imaginario positivo y con un imaginario amoroso. O sea, el tema es que tal vez mi sensación, Enrique, es que yo amo a Colombia, mi amor por Colombia me permite perdonar. Y es desde aquellos que hablan de que yo amo a mi país, pero no soy capaz de perdonar, pues si uno en el amor no perdona. Tienes 30 segundos para decirme, ¿cómo ves a Colombia en 5 años? Yo veo a Colombia en 5 años en el momento más difícil de Colombia, que es el momento en el cual se empieza realmente a poner en práctica todos los temas de la paz y nosotros vamos a tener como una bajada de confianza y antes de que volvamos a subir a realmente abrazar esta paz. Yo creo que nos esperan tiempos difíciles. Nos esperan tiempos difíciles, muchos desafíos, pero confiamos que con el material con el que está hecho el hombre, la mujer colombiana, salgamos adelante de estos 50 años de conflicto. Que sean positivos, que sean por el bien de la democracia, la libertad y los valores colombianos. Gracias, mi querida doctora Isabel Londoño, por haber estado aquí. A todos ustedes los invitamos siempre para que nos acompañen y conozcan lo que está pasando en el país a través de nuestros invitados. No olviden, domingos, 11 de la mañana en Caracol, Cita con Caracol, mi programa ya 26 años con gente maravillosa. Felicidades, hasta pronto. Hola amigos, les saluda Enrique Córdoba. Domingo tras domingo usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible sin su ayuda, la ayuda financiera que usted nos envía al canal 17. Envíenos a este canal su contribución. P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. Hágalo en nuestro sitio web wlrn.org. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.